Lo imposible es posible si tienes fe. Puede decirle al que tiene a su lado: lo imposible es posible si tienes fe. Dígale a alguien o dígaselo a sí mismo: lo imposible es posible si tienes fe. Amén. En la Biblia hay argumentos de sobra que demuestran que lo imposible es posible si tenemos fe. La Biblia es un libro que está lleno, está colmado de vivencias, de testimonios, de historias, hermanos, que así lo confirman, de que si tenemos fe, lo imposible, Dios lo hace posible. ¿Qué le parece si le decimos al Señor: Señor, dame una fe que crea que lo imposible es posible? Amén. ¿Le gustaría a usted tener una fe así? Yo quiero una fe así, hermano. Una fe que crea que lo imposible es posible. No una fe que frente al problema, no una fe que frente a la dificultad, no una fe que frente a la lucha, inmediatamente ponemos la bandera blanca, hermano, y tiramos la toalla, nos rendimos, nos damos por vencidos. Amén. Sino que el creyente está llamado a tener una fe, pero una fe que cree que lo imposible es posible. Dígame bien fuerte, hermano. Aleluya. Ahora le pido que pongamos atención a la palabra del Señor, porque estoy seguro de que el Señor nos va a hablar a través de esta palabra. Específicamente compartiré 3 historias. Y será necesario que estemos atentos porque voy a ir rápido. De lo contrario, vamos a terminar muy tarde si vemos cada detalle de estas 3 historias. La primera se encuentra en Lucas capítulo 5 en el versículo 1. Esta es una historia muy conocida. Es más, las 3 historias que voy a compartir son muy conocidas. La primera es la historia del primer encuentro que tiene Jesús con Simón, más conocido por nosotros como Pedro, el pescador. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo se lo voy a ir parafraseando, no voy a leer completamente los versículos, voy a ir extrayendo lo más importante. Usted va a ir confirmando ahí, ¿cierto?, de que lo que estoy diciendo es así. Lucas 5, versículo 1, dice que Jesús estaba a la orilla de un lago. Amén. Recuerde que lo estoy parafraseando, resumiendo. En el versículo 2 dice que estando a la orilla, dice que vio 2 barcas. En el versículo 3 dice que entró a una de ellas. En el versículo 4, en esa barca había un hombre que se llamaba Simón, y Jesús dijo a Simón: vamos mar adentro y lanza tus redes para pescar. Ahora, ¿quién era Simón? Era el mismo, el conocido Pedro por nosotros, el dueño de la barca, en su primer encuentro con Jesús. En el versículo 5 encontramos la respuesta de Simón Pedro a Jesús. Respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Diga conmigo: nada hemos pescado. Entonces, la primera historia es muy similar a las otras, porque encontramos a un hombre que se ha esforzado, que ha trabajado, que ha luchado, pero sin embargo se encuentra frustrado porque no ve el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Trabajando toda la noche, tirando la red en la mar, sin embargo nada había pescado. La segunda historia está en Marcos capítulo 5 en el versículo 21. Marcos 5 en el versículo 21 dice que Jesús, bajando de una barca, en el versículo 22 dice que un hombre se postró a sus pies. En el versículo 23
Este hombre le rogaba que salvara a su hija que agonizaba. En el versículo 24, Jesús fue con este hombre y le seguían mucha gente iba también, y dice la palabra que le apretaban. El versículo 25 comienza con un pero. El versículo 25. Un pero es un quiebre en la narrativa de una historia. Amén. Íbamos por tal camino, ¿cierto? Pero algo ocurrió, algo sucedió, se me pinchó el neumático. No sé si me doy a entender. Un pero en una narrativa, en una frase, marca un quiebre. Entonces dice la palabra del Señor que pero una mujer padecía, dice, sufría a causa de flujo de sangre. Versículo 26, acudió a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía buscando la cura para su mal y nada le resultaba, ningún tratamiento funcionaba, antes le iba, como dice que antes le iba peor. Esta es la clásica historia, ¿cierto?, de la mujer del flujo de sangre. La mayoría de nosotros la conocemos. 12 años sufriendo, padeciendo a causa del flujo de sangre, pero un día esta mujer, ¿cierto?, dice la palabra del Señor que todo le salía mal, le iba peor y nada le funcionaba, todo lo había gastado. Y a pesar del esfuerzo que hacía de buscar los mejores médicos, invertir todos los recursos que tenía, dice que antes le iba peor. Dígame usted si eso no es frustrante. Inviertes todos tus recursos, los ahorros de tu vida, buscas los mejores médicos, 12 años luchando, padeciendo este flujo de sangre, y no solamente no mejora, sino que va empeorando. Entonces esta es la segunda historia. La tercera historia se encuentra ahí en Juan capítulo 11, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor que enfermó Lázaro. ¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? Amén. En el versículo 3 nos habla de las hermanas de Lázaro que mandan a decir a Jesús: Lázaro, tu amigo, está enfermo. Amén. Lázaro tenía hermanas y por lo que nos narra la historia, Jesús era amigo de esta familia. Y cuando las hermanas, ¿cierto?, se dan cuenta de la gravedad de la enfermedad, le mandan a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. En el versículo 6, dice que Jesús escuchó la noticia y se quedó donde estaba 2 días más. Estas son las cosas que a veces nosotros naturalmente y desde las emociones nosotros no las entendemos. ¿Cómo es que si se supone que Jesús es amigo de Lázaro y le cuentan de que Lázaro está enfermo y está grave, pero sin embargo, contrario a lo que las hermanas de Lázaro pensaban, ¿qué era lo que las hermanas de Lázaro pensaban o usted hubiera pensado? Que iba a partir corriendo, ¿cierto?, a ver a Lázaro, pero dice que no. Jesús se quedó 2 días más en ese lugar. Amén. 2 días más, dice, no fue de inmediato a ver a Lázaro. En el versículo 17, dice, vino Jesús y Lázaro hacía 4 días que había sido sepultado. Cuando Jesús viene, habían pasado ya 4 días que Lázaro estaba en la tumba, estaba muerto. Se murió el hermano Lázaro. Entonces, estas son 3 historias similares que tienen en común enfermedad. ¿Quién no ha pasado por una enfermedad?
Amén. O algún familiar, alguien cercano. ¿Quién no ha pasado por el tema de la muerte? Algún ser querido. ¿Sabe? Yo he tenido, a mis cortos años, he tenido que estar ya como 3 o 4 veces en la morgue retirando personas y familiares queridos. Un hermano mío, recuerdo que me diferenciaba en 3, 4 años más o menos cuando estaba comenzando el ministerio. Llevaba muy poco de pastor y tener que estar 2 días ministrando y acompañando a la familia, apoyando a la familia. Son cosas fuertes, son cosas duras. Un cuñado. Entonces, ¿quién no ha pasado por muerte o crisis financiera? Amén. O por problemas, dificultades. Y muchas veces imposibles de resolver. Te das cuenta que estás frente a un imposible. Que tus recursos se agotan, tus recursos se acaban. Pedro había trabajado toda la noche. ¿Qué más puede hacer Pedro? Estaba limpiando las redes. ¿Qué más puede hacer? No era un flojo, ¿ah? No era una persona que no trabajaba. Él trabajaba y sin embargo, a pesar de su trabajo, no ve el fruto de su sacrificio, de su esfuerzo. Hay una mujer que no se ha quedado. 12 años ha golpeado puertas. 12 años ha buscado, ¿cierto?, un médico. 12 años ha buscado la cura para su enfermedad. Ella no está enferma porque es apretada y tiene la plata escondida debajo del colchón y prefiere estar enferma en vez de invertirla para curarse, para sanarse. No, ella es una mujer que dice la palabra del Señor que ha ido donde muchos médicos, ha invertido todo lo que tenía y antes dice que le va peor. Entonces nos encontramos también con un Lázaro que se enferma gravemente. Y después de las hermanas clamar a Jesús, pedirle que venga. Pero sin embargo, a pesar de eso, a pesar del clamor, a pesar de la oración, a pesar de la súplica, Lázaro murió. Entonces, historias como esa encontramos muchas, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y no solamente en la palabra del Señor, sino que muchas de esas historias hay detrás de cada uno de ustedes. Testimonios por doquier, ¿cierto? Si nos pusiéramos a contar nuestros testimonios de cuántas situaciones hemos enfrentado, ¿eh? De cuántas veces nos hemos visto enfrentados al imposible, a esas cosas que por más que nos esforzamos, que por más que damos lo mejor de nosotros mismos, te das cuenta de que escapa de tu control y que no hay nada que tú puedas hacer, que has invertido todos tus recursos, has puesto todas tus fuerzas, todas tus capacidades, pero sin embargo nada cambia. Y muchas de esas cosas que pasan nos quebrantan. ¿Usted no cree que Pedro estaba quebrantado ahí a la orilla, limpiando sus redes después de haber salido a pescar y no haber pescado nada? ¿Cómo estaría esta mujer 12 años buscando la cura para su enfermedad? ¿Cómo estaría Lázaro? ¿Cómo estarían las hermanas de Lázaro? Diciendo tal vez, pucha, mandamos a buscar a Jesús y sin embargo él no vino. Siguió con su agenda y viene 4 días después cuando él ya está en la tumba. Entonces hay cosas que pasan muchas veces en nuestra vida que nos quebrantan, hermano. Amén. Que nos quebrantan. Pero en este día el Señor ha puesto una palabra en mi corazón para compartir con ustedes y decirle que el quebranto en el Hijo de Dios nunca es para destrucción. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, si tú eres un hombre, una mujer que ha creído con todo su corazón en Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca el quebranto va a ser para destruir tu vida.
El quebranto es un proceso, nunca un final. Diga conmigo, el quebranto es un proceso, nunca un final. El quebranto es un proceso para el Hijo de Dios, pero nunca será el final. Quiero invitarle a que veamos cómo terminan estas tres historias en la Biblia. Porque ya vimos una parte, ¿cierto? Vimos el problema, la crisis que estas tres historias nos presentan. Pero ¿cómo terminan? Yo siempre digo, lo importante no es cómo comienzan las cosas, sino que lo importante es cómo terminan. Amén. La primera historia nos hablaba, ¿cierto?, de Simón, el pescador. Y en Lucas capítulo 5, en el versículo 5, vamos a compartir hasta el versículo 7 cómo termina la historia de este hombre que había estado pescando toda la noche y dice que nada había pescado. En el versículo 5 dice: respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que esta historia no termina como comienza. Comienza con un problema, pero termina con una solución. La segunda historia, que es la de la mujer del flujo de sangre, vamos a ir ahí a Marcos capítulo 5, versículo 27. Marcos 5, 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El 28 dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Y la tercera historia es la de Lázaro. Vamos a ver cómo termina esta historia. Ahí en Juan 11:39. 11:39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Recuerde que Lázaro estaba en la tumba. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Estas 3 historias no terminaron en derrota, sino en bendición, por una sola razón, una sola causa. La razón es la fe en Jesús y en sus palabras. Simón dijo: en tu palabra echaré la red. En la palabra del Señor siempre habrá un milagro para tu vida.
Si tú caminas por fe en la palabra, siempre vas a ver la mano sobrenatural de Dios moverse en medio de tus conflictos. Tú vas a ver la gloria de Dios. En tu palabra echaré la red, dijo Simón. Y el milagro se desató. La mujer del flujo de sangre, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: yo sé que seré sana. Yo sé que seré sana. Aleluya. Y Jesús dijo a la hermana de Lázaro: si crees, verás la gloria de Dios. Siempre habrá un milagro para los que creen. Los que creen, lo imposible se hace posible. Cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho, no importando las circunstancias que tú puedas estar viviendo, quiero decirte que estás a las puertas de experimentar un milagro en tu vida. Dios algo hará. Dios se levantará pronto por ti. Dios se levantará pronto por ti y una bendición ha de derramar. Dios se levantará pronto por ti. Aleluya. Si lo crees, lo imposible, Él lo hace posible. Yo quiero invitarte a que en este día te muevas por fe en la palabra. Yo no sé lo que puedas estar viviendo. Y no es una frase cliché, porque en verdad no sé lo que puedas estar viviendo. Pero sí conozco al que todo lo sabe. Tal vez yo no te pueda ayudar en tu problema, pero sí conozco al que todo lo puede. Jesús es el que hace posible lo imposible. Quiero invitarte a que en este día te muevas por fe en la palabra y digas: gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias porque soy restaurado. Gracias, Señor, porque se va la enfermedad. Señor, en tu palabra emprenderé este proyecto. Señor, en tu palabra haré este negocio. Señor, en tu palabra saldré a trabajar sabiendo que tu bendición va conmigo. Salgo al trabajo bendecido y volveré bendecido por ti. Y aunque se presenten las dificultades, Señor, en tu palabra yo echaré la red. Señor, en tu palabra yo caminaré. En tu palabra yo andaré. Aleluya. Viene mi bendición. Viene tu bendición. Estas tres historias nos enseñan una sola cosa: lo imposible es posible si tienes fe en Jesús. Lo imposible es posible si tienes fe en Jesús. Lo imposible es posible si tienes fe en Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Jesús, Jesús. Oh, sí, Señor. Para los que hemos creído, los que tenemos fe, las circunstancias, los problemas, las crisis no son nuestro final, sino solo parte del proceso. El quebranto es la previa para una bendición. El quebranto es la previa para una bendición. Estás en quebranto, estás en problemas, estás en dificultades. Estás en la previa a las puertas para que una bendición se desate sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida. La bendición viene sobre ti. Aleluya. El quebranto es la antesala para una gloria mayor, para un milagro. Cualquier problema o crisis que estés pasando no es tu final, es el proceso. Tu final es la bendición de Dios, un milagro. Algo Dios hará. Levanta tu mano ahí donde estás. Di conmigo: algo Dios hará. Algo Dios hará. Algo Dios tiene preparado para mí.
Aleluya, aleluya. Ponte de pie, ponte de pie. Algo Dios hará. No sé cuántos lo creen en este día. Si lo crees, diga amén bien fuerte. Si lo crees, lo imposible se hace posible. Si lo crees, lo imposible se hace posible. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, si puedes creer. Al que cree, todo, diga conmigo, todo le es posible. Levanta tus manos, aunque estés en la crisis y en la enfermedad y en el problema, porque ahora mismo el Espíritu Santo de Dios renueva tus fuerzas. Te da fuerzas nuevas. Levanta tus manos y adora al Señor. Porque mientras le adoras, fuerzas nuevas vienen del Señor. Fuerzas nuevas. Aleluya, aleluya. Dale la gloria, dale la gloria.